Hola, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren, el día de hoy estamos con el licenciado Hugo Galván. El día de hoy vamos a charlar, vamos a platicar un rato sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? Eh, ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué puede causar depresión? ¿Qué tipo de cosas puede causar depresión? Vamos a platicar con el licenciado y ahí nos va a dar una pequeña charla de lo que es la depresión. ¿Cómo estás, Lick? Hola, hola, Liz. Antes que nada, pues un saludo a todos, saludo a todos sus contactos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante crear estos espacios para transmitir, ¿verdad? Esta información que es muy necesaria hoy en día, en la actualidad. Buenas noches a Claro, claro, todos. claro. Lick, platícanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas, Lick? Ahorita antes de entrar al tema. Bueno, antes que nada, bueno, soy licenciado en psicología, soy egresado del Centro de CEU de Monterrey. Actualmente coordino un consultorio clínico donde trabajamos varios colegas, incluyendo aquí el psicólogo Marcos, Así que es. nos ha hecho grandes aportaciones. Y estamos trabajando en García, ahí en la colonia Hacienda del Sol. Ahí luego les paso mis contactos. Excelente, excelente. Lick, entrando un poquito al tema, ¿qué es la depresión? ¿Cómo la gente se puede dar cuenta, una persona se puede dar cuenta que tiene depresión o que está entrando en una situación de depresión y no confundirla con, pues tal vez con tristeza o con aburrimiento incluso? Okay. Bien, primero vamos a entrar al término de depresión como tal. Okay. Primero, la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo y de tristeza asociado a alteraciones de comportamiento que discapacita a la persona. Entonces, la depresión como tal es un trastorno mental que tiene que ser valorado por un psiquiatra o en su defecto un psicólogo o una psicóloga con formación en trastornos mentales, con especialidades más que nada en trastornos mentales. Claro, claro. ¿Cómo, a veces cómo, no sé, me llama la atención cuando de repente, no sé, te deja la novia o pues andas un poquillo tristecillo porque te pasó algo, porque no cobraste, no sé, o sea, ¿cómo estás? Ah, ando un poco deprimido. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta de la magnitud de esa palabra? O sea, simplemente decimos, ando deprimido, pero no sabemos qué es realmente la depresión y por qué da la depresión y qué no hace y qué hace una persona que tiene depresión. Claro, es decir, como seres humanos, pues no estamos exentos, ¿verdad?, a tener algunos cuadros de tristeza por las circunstancias que de repente se nos presentan ante la vida, ¿verdad? Empezamos a manifestar emociones placenteras y emociones displacenteras. Una de las emociones displacenteras es la tristeza, es como tú lo acabas de comentar. Puede pasar algo que nos esté causando tristeza en el momento y experimentar ese bajón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diferencia de la depresión? Bueno, la depresión es un cuadro discapacitante, que ya iremos profundizando más adelante, donde, como les comenté, imposibilita incluso a la persona a realizar sus actividades diarias e incluyen otros factores más complejos que requieren intervención, ¿verdad? Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de depresión se pudieran presentar? Bueno, una vez que ya hemos sido evaluados por un especialista, un psiquiatra, un psicólogo, psicóloga, podemos englobar varias categorías, por llamarlo así. Por ejemplo, la depresión postparto, el disfórico premenstrual, el afectivo estacional,
Incluso hay una tipo de depresión que es muy interesante, se llama distimia. ¿Qué es la Sí. distimia? Es un cuadro de tristeza crónico que tiene una duración de aproximadamente 2 años, 2 años según la categoría en el DSM-5, Ujú. para ser diagnosticado como distimia. Aún no es depresión, pero está dentro de las categorías. Que la distimia, la persona está triste la mayor parte del tiempo, pero esa tristeza no lo imposibilita de realizar sus actividades diarias, de trabajar incluso, pero siempre va a estar triste. Entonces, existe la distimia, que vamos a llamarlo así, es un paso consecuente a una probable depresión, una posible depresión. ¿Okay? Obviamente debe cumplir con ciertos criterios de diagnóstico, ¿verdad? La distimia, uno de los criterios de diagnóstico es el tiempo. Aproximadamente deben ser 2 años. Ok. Según tu experiencia, qué rol crees que juegan los factores biológicos o psicológicos en lo que es pues la depresión, ¿no? Fíjate que es una pregunta bastante interesante porque ya mencionamos brevemente las categorías, ¿verdad? Las categorías que existen de depresión, pero Ajá. también podemos partir que hay dos tipos específicamente donde podemos englobar la depresión como tal. Una es la depresión endógena y la depresión exógena. ¿Okay? ¿Cuál es la depresión endógena? Endógena lo que tiene que ver con lo interno, con lo biológico. Es decir, que no hay un factor que, que provoque que una persona de repente tenga un cuadro de tristeza severo, ¿okay? O tenga este trastorno. De repente la persona puede estar bien y por ese factor endógeno prácticamente empieza a asimilar, empieza a experimentar cuadros de tristeza prolongados y discapacitantes. La depresión endógena se asocia a factores, como tú lo acabas de comentar, biológicos y genéticos. Todavía están en estudios, pero no hay una causa específica. De repente la persona puede tener una calidad de vida excelente y de repente eh, tener esos cuadros, ¿verdad? Esos cuadros discapacitantes de tristeza. Entonces, ahí es Ok. donde englobamos la depresión endógena. ¿Cuál es la depresión exógena? La depresión exógena es aquella que sí tiene unos factores asociados, factores, vamos a llamarlo así, psicógenos, psicosociales, perdón, psicosociales. Por ejemplo, la pérdida de algún ser querido, un duelo muy fuerte, la persona puede experimentar cuadros de tristeza y de dolor, ¿verdad? Y también esos cuadros de tristeza pueden llevarlas a esta enfermedad llamada depresión. Entonces, fíjense, estamos ante dos tipos de depresión, endógena, que tiene que ver con lo biológico, con lo genético, y exógena, que son los factores psicosociales, las adicciones, por ejemplo, y otros elementos. Por ejemplo, la anorexia está más asociada a una depresión endógena y la bulimia a una depresión exógena, perdón. ¿Sí? Entonces son características muy interesantes que ya el psicólogo o el psiquiatra ya va a determinar para hacer un diagnóstico diferencial y de ahí hacer un tratamiento. Por ejemplo, en la depresión endógena hay un resultado bastante positivo porque se asocian los fármacos. Ajá. ¿Okay? Entonces los fármacos ahí intervienen en la depresión endógena y dependiendo del tipo de depresión, obviamente el resultado puede ser bastante positivo para la persona. En el otro tipo de depresión exógena, los fármacos no tienen tanta fuerza o tanta funcionalidad. Aquí se requiere más de un tratamiento psicológico. Ok. El tratamiento psicológico que se recomienda es el cognitivo-conductual. Todos son buenos, pero el cognitivo-conductual es uno de los enfoques más representativos y fuertes en ese tipo de depresión. ¿Por qué consideras que el cognitivo conductual pudiese ayudar un poquito más que los demás? Vaya, más que pudiese ser el psicoanálisis, la Gestalt o la breve sistémica o alguna otra teoría. Ok, sin demeritar a los enfoques existentes, mis respetos para todos los demás,
pero la terapia cognitivo-conductual se enfoca más en los pensamientos, que son unas características fuertes que sufren las personas con depresión y ansiedad. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, como va directamente al pensamiento, a las distorsiones cognitivas, le ayuda a la persona en el momento poder lidiar con lo que está vivenciando, con esos pensamientos intrusivos que los hacen ver como una realidad, ¿verdad? Y el enfoque cognitivo orienta y trabaja sobre esos pensamientos. No digo que las demás no funcionen, las demás también funcionan, pero va a requerir un poquito de quizás a lo mejor de una intervención más profunda o de tiempo, y la cognitivo, bueno, es en el momento en el que la persona está vivenciando dichos patrones de conducta que lo limitan o lo incapacitan. Claro. ¿Sabes? Una de las cosas que pasa también cuando una persona está atravesando por una etapa o un trastorno depresivo, cuando pues ves a la persona que está en esa situación, le dices, échale ganas, hombre, no pasa nada. Eh, te estás ahogando en un vaso de agua, pero realmente no saben que esa persona, para él no es un vaso de agua, es un mar completo. Entonces es algo por lo cual está atravesando y es muy, 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 muy difícil. Y frustrante para la persona que lo escucha, imagínate, que lo está vivenciando este mar de emociones y que alguien a lo mejor no por mala intención, ¿verdad? Pero con tratar de ayudar, échale ganas, de decirle, bueno, haz ejercicio quizás o haz otra cosa, pues se vuelve más frustrante, ¿verdad? Para el que está vivenciando estas emociones, el que está vivenciando estos cuadros. Claro, ahorita decías, me llamaba mucho la atención porque enfatizaste mucho en el tema de que los incapacitaba. ¿En qué manera o cómo lo podría manifestar? Por ejemplo, una persona que está ya diagnosticada con depresión, batalla para levantarse, batalla para, incluso en su higiene personal, empieza a descuidar su higiene, eh, duerme mucho o no duerme nada. Eh, son cosas que alteran el comportamiento de una manera significativa. Entonces, al decir discapacitante es prácticamente limitar toda función o calidad de vida. Por eso, como tú mencionaste muy bien al principio, tenemos que diferenciarlo de una tristeza, ¿verdad? Que podemos estar pasando por un momento que a lo mejor eh, estamos viviendo, ¿verdad? Y de una depresión que realmente pues es discapacitante, incluso hasta quienes han visto a una persona con depresión hasta tienen miedo, la verdad, del comportamiento que proyecta eh, dicho, dicho sujeto. Claro, claro. ¿Podrías compartirnos, no sé si según tu experiencia y según lo que has trabajado y con las personas con las que has trabajado, podrías compartirnos algún breve caso de una persona con la cual hayas trabajado y cómo se complicó, cómo se trabajó o qué fue lo que se hizo y cómo te diste cuenta que esa persona estaba en esta, eh, pues en este trastorno, ¿no? Y no, pues estaba atravesando por una problemática por alguna tristeza, ¿no? Ok, mira, yo inicié mi formación en un DIF, entonces ya sabes que en DIF pues entra toda la población, ¿verdad? A veces, muchas veces de escasos recursos. Entonces, pues en esa práctica clínica, pues bueno, yo no contaba con experiencia para analizar, bueno, diferenciar esos casos. Y una vez me tocó el caso de una señora que incluso llegó en silla de ruedas. Una señora aproximadamente, yo le calculo unos 50 años, si mal no recuerdo, donde la señora la llevaba a sus familiares y la señora llegaba llorando al consultorio, llorando, en un mar de llanto, y por más que trataba de hacer un encuadre con la persona, un encuadre psicológico, no se podía. No se podía, incluso la persona con el simple hecho de tocarla, porque también es importante mencionar eso, hay personas con depresión que cuando las tocas del brazo, de alguna parte del cuerpo, empiezan a sentir mucho dolor. Entonces también esa es otra característica que se investiga.
Entonces, en ella vi, y bueno, esto no es de terapia psicológica, esto necesita ser evaluado por un psiquiatra para ver qué tipo de depresión tiene, ¿verdad? Claro, Y primero analizar y ver de qué manera vamos a trabajar con ella. En ese entonces, como te comento, yo estaba iniciando mis pininos y observaba muchos casos así. Entonces, también como me tocó muchas veces que siempre llegaba otra persona hablando de otra paciente en episodio maníaco. Siempre me buscaba cuando el episodio maníaco estaba presente, haciendo referencia a una probable, eh, un probable trastorno bipolar, ¿sí? Que también es ok. parte de los afectivos. Entonces era muy curioso porque ella llegaba en ese episodio maníaco y empezaba a decir muchas cosas y prácticamente no ibanaba, ¿verdad? No ibanaba una estructura coherente. Entonces, todos esos pequeños, todos esos detalles los observaba y decía, bueno, es interesante, ¿verdad? Como nunca había estado ante una situación así y estar frente a este tipo de población me abrió un poco la expectativa de conocer y profundizar un poquito acerca de estos cuadros afectivos. Claro, cabe mencionar que este tipo de trastorno eh, se maneja de manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, vaya, muchas veces puede ser con el doctor, con un doctor, con un psiquiatra y con un psicólogo, porque tal vez también esta persona pudiera estar atravesando alguna posible diabetes o algún tipo de enfermedad, que esa enfermedad de alguna manera le está causando esa depresión, ¿no? Sí, claro, debe ser un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Porque aún pienso yo que aún nos falta mucha investigación en relación a los trastornos mentales. Incluso se estima que en 5 o 10 años los trastornos mentales van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Entonces, hay mucho por conocer, por investigar, tenemos mucho trabajo y yo creo que nosotros como psicólogos tenemos la obligación, la ética de profundizar mucho en esos temas, investigar, conocer y meternos, ¿verdad? Porque es importante estarnos actualizando ante estas nuevas informaciones que vayan apareciendo. Una de las cosas muy importantes que creo que surgió, yo creo que a raíz de la pandemia, pues, obviamente algo, yo podría decir que nunca antes visto, o bueno, por lo menos en lo que yo llevo de vida, en lo que sé, ver absolutamente todo cerrado, ver que las calles solas, calles de ciudades muy importantes en el mundo solas completamente, y la gente pues en su casa con miedo, eh, sin, sin poder salir. A veces veías algunas cosas eh, que ahorita al paso del tiempo pues te dan risa, ¿no? De voltear a ver y dices, oye, ¿cómo andaba la gente, ¿no? Con las bolsas y con muchas cosas. Pero en ese momento, pues la verdad es que el miedo ahora sí que nos atrapó a todos y a raíz de esta pandemia, cómo surgieron muchísimos casos de depresión. ¿Y depresión por qué? Por miedo. ¿Y depresión por qué? Porque pues desafortunadamente mucha gente se nos fue. Muchísima gente se nos fue en esa pandemia, vaya. Se empezaron a ir hasta, podría decir, familias completas, o se empezaron a quebrar esas familias o pequeñas familias donde se iban algunos integrantes y se quedaban otros. Y fue una época muy complicada que yo creo que esto desbordó en muchos, muchos, muchísimos casos de depresión. O sea, no nada más en México, o sea, a nivel mundial. Sí, claro, dejó secuelas, como tú lo has comentado, de secuelas que hasta la fecha, pues, están repercutiendo en la interacción social, ¿verdad? Muchas personas incluso tienen miedo de salir de sus casas, ya no interactúan como antes. Sí, aparte de que aparecieron muchos casos de depresión, también de ansiedad y otros que no se habían visibilizado antes, ¿verdad? Pero todo fue a raíz de este momento que nos tocó vivir, ¿verdad? Y que pues
fue un parteaguas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eh, ¿Cómo, qué recomiendas tú a la gente a la gente que está, o bueno, o que piensa que está atravesando por una situación depresiva? ¿Qué es lo primero que le recomendarías? Bueno, primero hay que analizar de que, como lo comenté hace un momento, como seres humanos estamos expuestos a las emociones placenteras y displacenteras, ¿verdad? No minimizo que probablemente piensen que estén ante una depresión, pero incluso no necesitan tener un diagnóstico de depresión para visitar a un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga. Eh, Porque la salud mental es muy importante, demasiado importante, porque eso, así como cuando nosotros hacemos ejercicio y nos mantenemos en forma, pues la parte mental también necesita tener su ejercicio, ¿verdad? Su trabajo para poder estar bien. Acuérdate que cuando se enseñan desde hace mucho que la mente interactúa mucho con el cuerpo y viceversa, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que surgen que se han hecho estudios, se han comprobado científicamente que tienen un origen emocional. Entonces, yo creo que si la gente empezara a hacer conciencia de lo importante que es la salud mental, a lo mejor estaría trabajando aspectos físicos que quizás en el aquí y el ahora están vivenciando, dolores de cabeza, estómago, pies, es decir, hay algo que se llaman trastornos psicosomáticos. Entonces, Ujú. la mente influye en el cuerpo y viceversa. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, automáticamente le pegan sus emociones, ¿verdad? Ahí aparecen los trastornos depresivos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que quizás al revés también funcione? Que una emoción displacentera muy fuerte o una depresión esté repercutiendo en nuestro cuerpo. Por eso es Claro, muy importante la salud mental. claro. Fíjate, yo recuerdo, recuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera, un profesor nos comentaba, decía, nosotros cuando estuvimos en la carrera, digo, no fue una experiencia mía, nos platicaba, decía, cuando estuvimos en la carrera, nos empezaron a platicar, ahorita que hablabas del poder de la mente, nos empezaron a platicar del poder de la mente. Y nosotros quisimos hacer un experimento de pues qué tan fuerte era, ¿no? La mente. Y un compañero todavía no llegaba a clase. Entonces, dicen, ahorita que llegue, vamos a decirle a todos, pues que se ve mal, que se ve pálido, que pues, si está enfermo. Entonces, pues este compañero va entrando y lo primero que le dice uno, voltea y le dice, oye, eh, ¿estás bien? Sí, sí, yo me siento muy bien, sí. Y luego le dice otro, oye, ¿te ves como medio pálido? No, 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 yo me siento bien. Y luego a otro, si te sientes bien de verdad, te ves, pues, te ves como que te ves enfermo, ¿no? No. Pues bueno, para no hacerte el cuento tan largo, dicen que a la media hora se lo llevaron en ambulancia porque se sentía muy mal, y tuvo que ir el profesor junto con los compañeros a hablar con él de que habían hecho, ahora sí que un pequeño experimento que casi se le salía de las manos. O sea, del poder de la mente, ¿no? O sea, cómo juega con nosotros, cómo juega con nosotros las emociones, o sea, cómo es algo, de algo externo que ahorita tú decías, las cosas externas también nos afectan, cómo nos afectan. ¿Qué dijo el maestro? Chin, ya me embarqué. Algo así. Pero sí, o sea, en este tipo de casos también creo yo, por ejemplo, si nos está viendo algún colega, ¿qué recomiendas? Porque también pudiese ser que he escuchado, digo, no me ha pasado afortunadamente, pero he escuchado de colegas que pues el paciente se, ahora sí que pasa mejor vida.
Mira, yo creo que ahorita ya hay más visibilidad en cuanto a la salud mental que antes, gracias a las redes sociales, ¿verdad? Y a que personas como tú que están llevando a la gente, ¿verdad? Esta información que es muy importante. Yo creo que como psicólogo nuestra responsabilidad es transmitir esa información a las demás personas para que conozcan y sepan, bueno, lo importante acerca de la salud mental. Desafortunadamente estamos viviendo una sociedad bastante compleja, donde si no, si no trabajamos, por ejemplo, con nuestros hijos en relación a las emociones, prácticamente los dejamos expuestos a lo que está aconteciendo en el mundo exterior. Por ejemplo, el mundo de las adicciones o otro tipo de situaciones bastante complejas que son difíciles de salir cuando ya están muy metidos, ¿verdad? Entonces, el blindarlos a través de la psicología, la psicoterapia o cualquier otro elemento que esté relacionado a la inteligencia emocional, yo creo que sería muy importante, dada la situación pues, por la que estamos viviendo y atravesando actualmente en nuestra sociedad. Okay. ¿Qué cosas tú recomiendas no decirle a una persona que está atravesando por un cuadro depresivo? Mira, pues yo sé que hay muchas personas que se van a preocupar por sus familiares, ¿verdad? Entonces, primero debemos de tener apertura para saber, para conocer qué es lo que está pasando. Si yo estoy viendo un cambio de comportamiento en mi familiar atípicos, por ejemplo, si estoy viendo actualmente que antes se bañaba y ahora ya no se baña, ya no está comiendo, lo veo triste. Entonces, el decir expresiones como échale ganas, adelante, piensa en tus hijos, hay que tomar en cuenta que en una depresión hay dos elementos muy importantes a analizar. Cuando una persona está deprimida, con un cuadro de depresión, uno de los principales elementos es el aplanamiento afectivo. ¿Sí? Es decir, la persona no muestra ninguna emoción, totalmente sin emoción aparente. No puede mostrar, le cuesta mucho trabajo mostrar signos de alegría, otra característica, el aplanamiento afectivo es una de las características principales y también la anedonia. ¿Qué es la anedonia? La incapacidad para sentir placer. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión, tú le puedes decir, oye, te ganaste $1,000,000 en la lotería y ni siquiera vas a sentir placer por eso. ¿Me explico? Oye, que tu bebé, mira, acaban de hacer tu bebé, por ejemplo, una depresión postparto, la persona no va a sentir placer y muchas veces hasta se le va a juzgar por no sentir esa emoción, ¿sí me explico? Sí, 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 Entonces, claro. una de las características principales es el aplanamiento afectivo, donde la persona no muestra ningún tipo de emoción, y la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, independientemente de lo que esté vivenciando, ¿verdad? ¿Y qué hacer en los casos en los cuales, suponiendo, ¿no? Yo soy el hijo, yo soy el hermano, yo soy el papá, de la persona que está atravesando por esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo lo convenzo? ¿Cómo le hago ver que necesita ayuda, que es importante que se trate? Porque yo creo que debe ser también para la familia doloroso el ver esa situación, Sí, el estar atravesando, o sea, que esté atravesando por esa situación y el no poder hacer nada, de sentirte con las manos atadas porque la otra persona no quiere dejarse ayudar. Y es complicado, es muy complicado. sí, es muy complicado y han habido casos incluso hasta de rupturas familiares. ¿Por qué? Porque la persona, como tú comentas, está encerrada, ¿verdad? Y le cuesta mucho trabajo salir. Hay que tomar en cuenta que la persona que está vivenciando una depresión o está con esta enfermedad, porque es una enfermedad, se aísla de los demás. Va a tratar de esconder esa enfermedad para que nadie la vea, para que nadie lo vea, para que nadie le pregunte. Entonces, pero va a llegar un momento que ya no se va a poder esconder, es decir, los síntomas son muy claros. Ni ella misma ni él mismo van a poder ocultar estas emociones. Entonces, para la familia es muy importante que nosotros
le transmitamos esa información de qué es una depresión y qué es una enfermedad que tiene que ser tratada con especialistas, ¿verdad? Ya Claro. sea con un psiquiatra o con un terapeuta, especialista en trastornos mentales. Ok. Yo creo que también en esto, o sea, bueno, igual hablando de lo mismo, es muy importante para las personas que están atravesando este tipo de problemática, las redes de apoyo. Las redes de apoyo, o sea, que una persona se sienta que, pues, de alguna manera apoyada y entendida, yo creo que es una de o es una de las cosas que le van a ayudar a, a poder salir adelante en el sentido de ir a tomar terapia, ¿no? O sea, de tratarse y no sentirse reprimida y cuestionada y señalada, porque entonces eso pues no va a ayudar a absolutamente nada. Sí, claro, como tú comentas, ahorita ya hay más apertura a la información a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que nuestro trabajo va más allá del consultorio, desde mi punto de vista y lo que yo creo, donde es importante transmitir esta información, ¿verdad? Esta información que le llegue a las personas y que sepan que hay solución. Es decir, hay avances médicos muy importantes, tanto en depresión endógena como en depresión exógena, para poder trabajarlo desde lo médico como desde lo psicológico. Entonces, pero muchas veces se estigmatiza el medicamento. Ujú. ¿Okay? Entonces, en esa parte donde estigmatizamos el medicamento, existimos algunos colegas que caemos en errores de limitar en esa parte, cuando no es nuestra área, ¿verdad? Tiene que ser valorada por un especialista, porque esto ya es muy complejo para la persona que está vivenciando. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros límites en Ujú. relación a... Completamente de acuerdo. Y hay algo que dijiste ahorita que has enfatizado mucho, es que tiene que ser diagnosticado por un especialista. Porque muchas veces vamos a don Mr. Google y entonces buscamos y digo, me auto diagnostico y digo, tengo una depresión porque estoy atravesando por esto y esto y esto. Espérame, esto no es un juego, esto no lo puede diagnosticar cualquier persona, tiene que ser una persona, eh, pues tiene que ser un especialista, ¿no? En este caso puede ser un psiquiatra o o un psicólogo que obviamente tenga esta experiencia y ya tenga vasto conocimiento. Sí, como tú lo comentas, en Internet, como hay muy buena información, también hay muy mala información, ¿verdad? Que puede incluso sugestionar a la persona y hacer bueno, que se pueda dañar más a sí mismo, ¿verdad? En Sí, lugar de ayudar, esa así es. información le puede afectar, ¿verdad? Claro, 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 claro. Mira, ahorita, me gustaría, bueno, primero que nada, te agradezco enormemente estos minutos, este tiempo que nos das, sobre todo en domingo, porque es un domingo, pues, estar con la familia, agradezco mucho el tiempo. Me gustaría que nos dejaras, si es posible, que nos dejaras tus redes sociales, tu teléfono, dónde te puede encontrar la gente para pues comunicarse contigo en dado caso de que alguien pues esté interesado y que sí atiendes en línea. Sí, también he tenido pacientes en línea. Nuestro consultorio está en la colonia Hacienda del Sol en García. Ok, Bueno, antes que nada, Marco, pues te agradezco a ti que me hayas dado la oportunidad de llevar esta información a más personas. Yo sé que esta labor que estás haciendo es muy importante, créeme, es muy importante y le va a ayudar a muchas familias que están pasando por situaciones muy complejas, que a lo mejor eso por esperemos. que a lo mejor se les está cerrando el mundo por toda esa frustración de no poder ayudar a su familia, ¿verdad? Y este tipo de ejercicios pues ayudarían mucho. ¿Cómo me encuentran en redes sociales? Pues estoy como CAPSIC, Psicología Integral, CAPSIC, Psicología Integral, Mira, o hazte un poquito para un lado. ahí Ahí está, estamos, Capsi. ¿Eh? CAPSIC, Eh, Psicología eh, Integral.
Regrésate para que te vea la gente. Ahí te pueden encontrar. O también al 81 15 44 36 56. 81 15 44 36 56. Ahí pueden mandarme un mensajito por WhatsApp. Con nosotros hay varios colegas con mucha experiencia en el campo, incluyéndote a ti, Marco, que tiene un gran Gracias. Sí. aporte. Entonces, hay colegas con mucha experiencia que, créanme, trabajamos con un sentido humano en pro de buscar ayudar a las personas. Así es. Espero les haya gustado nuevamente gracias, Hugo, gracias. Espero les haya gustado pues este pequeño, digamos, pequeño video hablando sobre la depresión y sus causas y algunas de las sintomatologías. Si nos ponemos a hablar profundamente, no terminamos en todo un día, porque es algo muy, muy profundo, pero esto yo creo que de alguna manera les da algo de herramienta puedan, para que puedan identificar y sobre todo, pues busquen ayuda. Siempre busquen ayuda con un especialista, busquen ayuda con un profesional, no con cualquier persona. Una caguama no te quita la depresión, te anima un rato, pero no te quita la depresión. Busca ayuda con un especialista si estás atravesando por una situación de esta. Y si algún familiar tuyo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, está atravesando por una situación de esta, créeme que sí hay salida, solamente pues hay que buscar los medios para poder ayudar. ¿Sí? Muchas gracias, si les gustó mucho, si les gustó este video, compartan, 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 compartan y síganme para más videos de esto. Que tengan una excelente noche.